Buenos días, compañeros y futuros ingenieros. Buenos días, ingeniera Dolly Delgado. Sean bienvenidos al programa de estructuras básicas. Así es, chicos, este episodio tratará acerca de las propiedades geométricas de las vigas y momentos de inercia. Así que presten mucha atención. Los dejaré con los jóvenes Estefanía Cedeño y Darío Solís. Chicos, ¿me escuchan? Así es, compañeros. Bueno, nos encontramos el día de hoy con la sintonía del canal de estructuras básicas y vamos a hablar de una sobre este tema. Bueno, la viga. Según los ingenieros civiles y los arquitectos, la viga se puede definir de la siguiente manera. La viga es un elemento fundamental en la construcción, sea esta de la índole que fuera. Será el tipo, calidad y fin de la construcción lo que determinará las medidas materiales de la viga y sobre todo su capacidad de sostener y contener pesos a tensiones. Esto lo dice Rolla 1997. Así es, compañera. Como sabemos, debemos tener un concepto amplio o anticipado para poder conocer las propiedades geométricas y el momento de inercia, como lo dijiste al comienzo. Bueno, empezamos diciendo que la viga es un elemento de la construcción del que depende el soporte de todas las estructuras que vemos todos los días. Debemos de comprender que las vigas no solo están pensadas para soportar presión y peso, sino también para hacer flexión y tensión. Como nosotros vemos, también realizamos diferentes tipos de ensayos para que esta viga pueda soportar de una u otra forma pesos a mayor magnitud. A medida que pasa el tiempo, la tecnología nos ha ayudado mucho, ya que la construcción se ve beneficiada con una variedad de vigas, las cuales clasifican por su forma, tamaño y usos, y además por sus secciones transversales que más adelante les explicaré. La geométrica de las vigas, que es lo que ahorita vamos a introducirnos más a ello. Además de la madera, caracterizada por los esfuerzos unitarios admisibles, el comportamiento del miembro estructural también depende de las dimensiones y la característica que tenga la forma de la sección transversal. La sección transversal, por decirlo así, es como cuando nosotros cortamos o partimos un pastel, vemos todas las capas. Es por decir lo transversal por dentro que conlleva la viga en este caso. Una de las propiedades importantes es los centroides, o conocido como centro de gravedad, que lo conocemos todos. En términos generales, es el punto geométrico por donde el eje neutro pasa en una sección transversal. En este caso, como podemos observar, tenemos lo que es la sección rectangular y el círculo, la cual es fácil poder calcular el centro de gravedad del cuadrado, ya que solamente el punto de centro de gravedad sería el punto de la intersección de las diagonales. En cambio, el círculo, tenemos el centroide del círculo se encuentra en medio, o sea, en el radio. Y se lo puede hallar fácilmente si obtenemos el diámetro dividiéndolo para 2. Bueno, procedemos con el eje neutro. El eje neutro es una de la sección transversal también de una viga. Esta es un miembro que resiste a flexión, como lo podemos ver aquí en la imagen. Es un eje de resiste a flexión, como se pueden ver. La viga se flexiona teniendo todos los apoyos con una fuerza puntual o una fuerza distribuida que se le apoya aquí. Bueno, la intersección de la superficie neutra y la sección transversal de la viga se la conoce como eje neutro, como acaba de mencionar. Bueno, tenemos el momento de inercia. Antes de basarnos en el concepto básico de momento de inercia, vamos a hablar un poco sobre la inercia y el momento. La inercia. La inercia es la propiedad del material de resistir a cualquier cambio en su movimiento, ya sea en dirección y velocidad. Esta propiedad describe claramente a la primera ley de Newton, la cual nos dice que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a continuar moviéndose en línea recta, a no ser que actúe sobre él una fuerza externa. El momento. El momento. Un momento es la resultante de una fuerza por la distancia. Este efecto hace girar elementos en torno a su eje o punto. El momento es constante, es decir, que lo podemos tomar en cualquier punto del plano y te deberá dar los mismos resultados. Gracias, Estefanía, por hacernos introducir. Ahora sí tenemos lo que es el momento de inercia en sí. El momento de inercia es más conocido como el momento de inercia de área. Es una de las propiedades geométricas de la sección transversal de los elementos estructurales. El elemento de inercia refleja la distribución en sí de la masa del cuerpo de un sistema de partículas en rotación respecto a un eje de giro.
Este eje de giro, como lo acabo de mencionar, es el centro de gravedad que nosotros tenemos, van de la mano con el momento de inercia. El momento de inercia, para poder hallarlo cuando lo hallamos, tenemos longitudes, pero tenemos las unidades elevadas a la cuarta. Como lo podemos ver, ejemplos, centímetros a la cuarta, metros a la cuarta y pulgadas a la cuarta. Como podemos observar aquí, tenemos un cilindro con un radio interno y un radio externo, la cual, mediante fórmulas básicas para hallar los momentos de inercia, se encuentran más adelante, se encuentran las fórmulas de las figuras geométricas básicas, como aquí podemos observar el círculo. Bueno, vamos a hablar sobre la rotación en la inercia. Cualquier cuerpo que efectúa un giro alrededor de un eje desarrolla inercia a la rotación, es decir, una resistencia a cambiar su velocidad de rotación y dirección en su eje de giro. La inercia es un objeto a la rotación, está determinada por su momento de inercia, siendo esta la resistencia que un cuerpo en rotación opone al cambio de su velocidad de giro. Así es. Por último tenemos el momento polar de inercia, ya que esta es una cantidad utilizada para predecir el objeto, habilidad para resistir la torsión. Este es un momento la cual la deformación no importa. O sea, la deformación puede estar fuera del plano. Como podemos observar aquí en la imagen, el momento polar de inercia alrededor del eje se basa al eje Y, al eje Z, perdón. Entonces, la fórmula para calcular este momento polar de inercia sería la integral del límite de área por la distancia radial del elemento de diferencial de área del eje Z. En este caso, la distancia radial que hay de aquí al punto diferencial del área, por la diferencial de un área elemental. Así es como se calcula el momento polar de inercia. Producto de inercia. Bueno, básicamente el producto de inercia es una medida de desequilibrio dinámico. Se expresa en las mismas unidades que el momento de inercia, pero tiene una mayor relación con el centro de gravedad que el momento de inercia. Acá tenemos un ejemplo como vemos, considérese un cilindro homogéneo y equilibrado al que se le coloca dos pesos iguales separados a 180 grados y equidistancia del centro de gravedad. A lo largo de la altura del cilindro, la suma de dichos pesos no altera el centro de gravedad del cilindro y el cilindro permanece equilibrado estáticamente. No obstante, si hacemos girar el cilindro alrededor de su eje Z, la fuerza centrífuga sobre ambos pesos hacen que aparezcan un par de fuerzas. A continuación, el compañero nos va a explicar un ejercicio. Bueno, gracias compañera, antes de entrar a lo que es el cálculo de momento de inercia, vamos a conocer un poco de las propiedades en diferentes secciones. Como podemos observar, tenemos aquí diferentes figuras geométricas, como lo tenemos el rectángulo, tenemos el círculo, tenemos el triángulo y tenemos un cuadrado con unas dimensiones internas y con un círculo con ya sea diámetro o radio interno. Entonces, para ello, aquí la parte inferior tenemos que el A significa el área, el I, momento de inercia en el eje X, que solo lo tomo en cuenta en esta imagen, S, módulo de la sección, y R, que es tenemos el perfil o sección de la viga, tenemos las figuras geométricas conocidas, ya conocemos que para sacar el cuadrado en el momento de inercia en X, va a ser base por altura al cubo sobre 12, y el momento de inercia en Y va a ser altura por base al cubo sobre 12, o sea, todo lo contrario en lo que es base y altura. Y en triángulo tenemos, ya solo cambia lo que es el denominador, que es sobre 36, y para el círculo es una sola momento de inercia tanto para el eje X como para el eje Y. Pi por radio a la cuarta sobre 4. Bueno, teniendo ahí el teorema de Steiner, que es una fórmula la cual nosotros vamos a conjugar esas partes conocidas geométricas que vamos a sacar en la inercia. En este caso, como podemos ver aquí, tenemos partes conocidas, como es este primer rectángulo, este segundo rectángulo y este tercer rectángulo. Entonces, si nosotros fuera una figura que no fuera tipo y fuera separada, o sea, fueron 3 cuadrados o 3 rectángulos así apartes, sí podemos aplicar esta fórmula y sumarlo al final, pero como estas 3 figuras conforman una sola sección, hay que aplicar esta fórmula para unirla. Entonces, para ello nosotros vamos a tener en cuenta en momento de inercia en X va a ser igual a momento de inercia en X más el área que hay en esa figura por la diferencia
en este caso de y al cuadrado, o sea, la diferencia de altura al cuadrado. Es decir, la diferencia que haya del punto del centro de gravedad de la figura al punto del centro de gravedad de la figura a analizar, que sería la figura a sacarlo por figura conocida. Y así mismo en Y, tenemos el momento de inercia en Y, va a ser igual momento de inercia en Y más área por la distancia, la diferencia que hay en el eje X, o sea, en la distancia que haya horizontalmente al cuadrado. Bueno, bien. Entonces tenemos el centro de gravedad, que ya todos sabemos sacarlo, bueno, interpreto, pero igual vale recalcar un poco de lo que se hace para sacar el centro de gravedad. El centro de gravedad de la pieza en sí, de la sección total de la sección Y, va a ser igual en el eje X al área por la distancia horizontal sobre área, sobre las sumas de área, como lo pueden ver aquí. Y en el eje Y, tenemos, asimismo, en el eje Y tenemos las sumatorias de áreas por la altura que tengamos en esa figura, partiendo del eje, de este eje 0, hacia donde se encuentra la figura y dividido para la sumatoria de áreas. Bien, tenemos aquí los datos de todo lo que conlleva a las tres figuras, la figura número 1, la figura número 2 y la figura número 3. Aquí tenemos el área, la distancia del punto de referencia al centro de gravedad de la figura, y tenemos tanto en X como por ahí. Ya una vez teniendo eso, reemplazamos y obtenemos que nuestras coordenadas, tanto en X como en Y, va a ser de 12,5 y 22,5. Una vez representado, lo tenemos así. Así lo tenemos el centro de gravedad aquí, que es 22,5 en Y en altura, y en en X, o sea, en distancia horizontal, vamos a tener 12,5. Bien, partiendo de ahí, vamos ahora sí con el teorema de Steiner a aplicarlo. En este caso vamos a aplicar las fórmulas del cuadrado o del rectángulo que lo vimos al principio, tanto para X como para Y. Y ahora sí vamos a reemplazar. Entonces tenemos, por ejemplo, en la figura número 1, en la figura número 2 y en la figura número 3 para X. Entonces en la figura número 1 va a ser el momento de inercia en X, aplicando la fórmula que está aquí, más el área por la diferencia de altura. Aquí está la diferencia de altura, lo voy a explicar un poquito mejor. La diferencia de altura que hay de la primera figura al centro de gravedad de la figura en general. Este es el centro de la figura, el centro geométrico de la figura, el centro de gravedad de la figura en total. Entonces, la diferencia que hay de aquí, de este centro, al centro de la figura, como vemos las intersecciones, este es el centro de la figura 1. Entonces, vamos a restar el 22,5, que es la distancia que hay de aquí hasta el centro de gravedad, por el 2,5, que es la distancia que hay de aquí hasta el centro de gravedad de la figura. Entonces, esta distancia que es de aquí hasta acá va a ser de 20, restándola ya una vez. Entonces, así mismo con todas las figuras, en este caso la figura 2 se va a restar los 22,5 menos los 20, porque va a haber 5 y la mitad de 15, que es aquí. Entonces va a haber 20. Entonces 22,5 menos 20 va a quedar 2,5. Y así sucesivamente. Al igual que en el eje Y, vale recalcar que aquí se hace una sumatoria general para que nos salga la sumatoria de nuestro momento en X de la figura en total, que obviamente va a estar representado con unidades a la cuarta. Y en el eje Y va a ser lo mismo, pero en este caso vamos a tomar la diferencia que hay en la distancia horizontal o en el eje X, así sucesivamente. Y bien, aquí tenemos los diferentes resultados, tanto el momento de inercia en X como en Y. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, chicos. Gracias por atender a nuestro programa de hoy, como se trató del momento, propiedades geométricas de la viga y momentos de inercia, compañera. Y muchas gracias con todos por haber atendido. Les agradecemos por prestar atención y esperamos que esto haya sido de gran ayuda para ustedes